Sean todos bienvenidos a Discusión y Resultados, un espacio para divulgar los productos científicos y tecnológicos publicados por colegas y amigos y personales también. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete. Soy doctor en tecnología avanzada, ingeniero mecánico de mi formación. El día de hoy tenemos un nuevo invitado que lo trajo el doctor Juan, que es mi socio y colega en este trabajo. Doctor Juan, si gustas presentarte. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día a todos los que nos escuchan, nos puedan ver en este podcast con el título de Discusión y Resultados. Gracias, doctor, por un capítulo más, por un poco más de tiempo, por darnos el tiempo para este proyecto. Efectivamente, hoy por ahí encontré, vamos a decirlo así, caminando me lo topé y se dio la oportunidad y nos da el tiempo, nos regaló un poco de su tiempo. También una persona bastante ocupada, el doctor Alexis Baed, estará con nosotros. Bueno, este ejercicio de discusión y resultados lo hicimos como un medio para poder divulgar los trabajos propios y de colegas y que de esta manera busquemos que sean citados dentro de los índices de revistas CONACYT o de revistas JCR. Esta idea la tuvimos el doctor Juan y un servidor para lograr hacer que, como decimos en este espacio, lograr hacer que nuestro trabajo trascienda más allá de solamente los alumnos, porque en algunas ocasiones ni siquiera los alumnos leen los artículos. ¿No, doctor Juan? Sí, tiene mucha razón en esa parte, lo voy a ser muy sincero. Voy a hablar un poquito de mi formación, que me faltó ahorita en mi presentación. Soy doctor en Ciencias de la Ingeniería y estudié mi licenciatura en el Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Morelia, como ingeniero en materiales, con especialidad en metalurgia del hierro y el acero. Y aquí es donde voy a tocar el tema que mencionó hace unos segundos, de que pues los alumnos casi no leen nuestros trabajos. Me tocó en su momento recibir algunos artículos y leía el abstract y decía, no, como que no me sirve. Entonces como que se queda mucho y ha sido de generación en generación, y lo digo porque ya tengo algunos años de haber terminado y a la fecha sigue pasando este tipo de problemáticas. Entonces de aquí viene eh, uno de los puntos principales, pues, de crear este espacio para que Sí. puedan leernos. Ahora sí, de escucharnos, vernos y leernos, ¿no? Tienes razón, Juan. Es difícil impactar por un solo medio en nuestro trabajo. Por eso tenemos que tener a otros canales de divulgación para que no nada más nos conozcan como persona, sino conozcan específicamente nuestro trabajo, porque necesitamos que nos citen, necesitamos incrementar la cantidad de citas, o no, Juan. Pues fíjese que lo importante es el impacto de los trabajos realizados, de los que realizamos, los realizan nuestros colegas. Y pues y lo que se toma más en cuenta pues son el número de citas. Desafortunadamente el Nobel no lo dan al que publica más, sino al que citan más. Es una gran frase que de este programa. Oyes, Juan, tengo entendido, como estabas mencionando, que nuestro invitado es un colega, amigo, incluso exalumno. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de Alexis? Sí, pues ahora sí que le puedo decir que el invitado es colega desde licenciatura, o sea, ingeniero en materiales y la misma especialidad, metalurgia del hierro y el acero, la maestría en ciencias en metalurgia, el doctorado en ciencias de la ingeniería. El doctor Alexis Baed Vázquez Esquivel es el invitado del día de hoy, y nos viene a hablar de un tema relacionado al planteamiento matemático, donde publicado en revistas esta publicación está en una revista especializada para solución de ecuaciones. Él es originario de aquí de Michoacán y ahora postulante al SNI en CONACYT, entre otras cosas que tendremos ahorita más adelante para introducirlo. Eh,
Bueno, Juan, pues tenemos una semblanza de nuestro invitado. ¿Por qué no la ponemos de una vez para que con esta nos demos más a conocer al doctor Alexis Baez? Nuestro invitado, el maestro Alexis Baez Vázquez Esquivel, es un doctorante en el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Morelia, de donde también es maestro en Ciencias en Metalurgia, siendo su base profesional como ingeniero en materiales de la misma institución. Se especializa en la línea de investigación de simulación de procesos. En el Instituto Tecnológico de Morelia, además de su rol como estudiante, también desempeña funciones docentes en las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Industrial, entre otras. A lo largo de su carrera ha sido autor y coautor de trabajos científicos en revistas de alto impacto dentro del Journal Citation Report. Su investigación ha sido publicada en revistas de renombre como Differential and Integral Equations, Journal of Differential Equations y Journal of Mathematical Physics. Ha participado como ponente en diversos eventos de divulgación científica tanto en congresos nacionales como internacionales. Actualmente se encuentra enfocado en desarrollarse como docente e investigador, gracias a su pasión en el desarrollo, difusión y aprovechamiento del conocimiento. Su experiencia académica abarca áreas como programación, ciencia de datos, procesos estocásticos, procesamiento de imágenes y ciencia de los materiales. ¿Qué tal, Baez? ¿Cómo estás? Mira, aquí todavía te pusimos candidato a doctor o doctorante, pero nos enteramos que hace unos días ya eres doctor, pero a ver, preséntate, Baez, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Israel, doctor Juan. Agradezco la oportunidad, pues tanto en lo personal, que hay una cercanía, tanto también en lo laboral, en la parte de investigación, como pues, en la amistad que se tiene. Ahí agradezco al doctor Israel, es un gran mentor, a mi amigo Juan Manuel Prado, que ya, pues, ya ahora sí ya soy doctor. Estoy definiendo qué hago con mi vida, como en las películas de Marvel, todo doctor o se hace villano o se hace superhéroe. Entonces, estamos en esa etapa. Ok. Juan. Sí, bueno, mi estimado doctor, amigo, como lo mencionas. Normalmente traigo un dato curioso para los temas que vamos platicando. La verdad, pues, el tema al que vamos a platicar es un tema pues complicado. Hablo mucho sobre las matemáticas. No traigo un dato curioso para las matemáticas, pero sí un dato que ya lo mencioné. Somos colegas desde licenciatura. En algún momento nos tocó coincidir, a lo mejor hasta en una clase, yo creo por ahí nos debemos haber topado. Y hasta la fecha pues seguimos en contacto. Como lo mencionas, pues tenemos trabajo ya de colaboración junto con el doctor Israel y el próximo doctor Brandon también, que esperemos más adelante se dé una vuelta por acá. Entonces, pues un dato curioso no tengo, pero sí el placer de tenerte ahora como invitado de este podcast. Aquí es tu casa, Baed, ya sabes. Igualmente, Baed, aquí es tu casa. Esperemos que tengamos muchos más trabajos de tu autoría dentro de nuestro pequeño podcast. ¿Qué opinas de esto, Baed? No, pues nuevamente agradecer la invitación. Sí, yo sé que el tema es algo pesadito, el de la investigación. Yo también cuando el primer día que me metí a investigar eso, pues me quedé con cara de ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Pero creo que justamente por eso me empezó a llamar esos temas. Me gusta mucho aprender de lo que no sé, de lo que sé me gusta refinar ciertas cosas y pues adelantando un poquito porque a lo mejor los espectadores van a quedar pues ¿qué es eso? ¿Qué es ese tema? ¿Con qué se come? Y demás. Pues nada más como dato curioso, pues me quedo con una frase que me dijo el doctor Israel una vez, que la estadística pues es la matemática con la que habla el ingeniero. Yo me decidí irme muy lejos de la estadística, pero a su nivel un poquito, de los últimos niveles que existen en la estadística, que son los procesos estocásticos. Pues estos procesos estocásticos son procesos que buscan determinar la probabilidad de un comportamiento, de un fenómeno a futuro. Lo puedo definir, resumir así. Tenemos ejemplos, por ahí a nuestros escuchas, pues, a lo mejor les suena algo que es la cadena Markov y demás, que son procesos en sí estocásticos que busca
ver el comportamiento de un fenómeno a lo largo del tiempo con cierta probabilidad. Doctor Juan, ¿algún comentario? Sí, fíjate que voy a tomar también un poco una frase que mucha gente la ha dicho, dice, cuando tienes miedo de hacer algo nuevo es que por ahí va el camino, ¿no? Entonces, me da mucho gusto y voy a tomar unos segundos de esto para decir que gracias por la invitación, tanto el doctor y yo estamos agradecidos por la invitación de tu examen de grado. La verdad, muy buen examen, te felicito. Y pues ahora sí, vayamos pasando poco a poco a lo que viene siendo esto, doctor Israel. Bueno, pues ya entrando en detalle, la plática de hoy se centra en uno de los trabajos del ahora doctor Baet sobre Stochastic Nonlinear Schrödinger Equation on Half-Life with Boundary Noise, que se publicó en la revista Journal of Differential Equations. Baet, te comento que el doctor Juan y yo vamos a tratar de plantear qué es lo que entendimos de tu trabajo, primeramente, y después de esa parte que terminemos de explicar qué es lo que entendimos de tu paper, que es muy extenso, eh, vamos a empezar con la parte de preguntas sobre el mismo. Durante las respuestas que nos des, tómate el tiempo que quieras en la explicación. Nosotros te vamos a ayudar con ayudas visuales, tanto generales de tu trabajo como en detalles del mismo. Tú nos vas a ir indicando a qué página nos vamos o nos mantenemos dentro de la misma y acercamos hacia el resultado. Tómate el tiempo que tú gustes para tener esas respuestas. Bueno, doctor Juan, empezamos con la introducción al trabajo, de qué fue lo que entendimos. Sí, por ahí, bueno, doctor, de tu trabajo entendimos que se considera las ecuaciones estocásticas no lineales de Schrödinger en la línea media con condiciones de frontera con ruido de Newman. También encontramos que se establece la existencia global y una solución única de las soluciones al valor límite inicial con valores en el espacio estándar de Sobolev. Se denota interés en el comportamiento regular de la primera derivada espacial de las soluciones cercanas al origen, donde los datos de frontera son muy irregulares. También encontramos que para obtener una estimación óptima de la respuesta de la frontera estocástica, propones un nuevo método basado en la transformada de Laplace y la teoría de Cauchy de análisis complejo. También notamos que adoptas las estimaciones de Streethurst y la interpolación de desigualdades de Gagliardo, Nirenberg, para el caso de ecuaciones estocásticas en la línea media. Bueno, doctor Baet, ya platicamos que lo que fuimos entendiendo de tu trabajo, que es muy complicado, eso es lo que entendemos. Ahora, platícanos, ¿de dónde vino el interés de hacer este tipo de investigación? Si nos puedes dar una introducción a por qué tú decidiste tomar esta investigación o cuáles son los elementos que te llevaron a hacer este trabajo. Bueno, primero, me dio mucha curiosidad este tipo de temas, desde el punto de vista de quién lo plantea, quién lo trabaja y demás. A la actualidad puedo decir que los procesos estocásticos, como lo mencionan, es algo difícil de entender. Si de por sí cuando estamos en licenciatura nos enseñan probabilidad y a veces nos quedamos con cara de what, esto es como subirte 30 escalones y decir what otra vez. Entonces, me interesó mucho ese tema. Ustedes que me conocen bien, por ejemplo, tenemos un trabajo, un spoiler de la segunda temporada, espero. Tenemos un trabajo ahí en donde metemos un poquito más de tecnología a procesos metalúrgicos, ¿no? Como es el procesamiento de imagen, cosas así. Siempre me ha interesado digamos que lo que está haciéndose, lo nuevo. Entonces, digamos que en el país hay una inexistencia de los procesos estocásticos a nivel de investigación. O sea, sí se investigan, pero muy poco. Nosotros como ingenieros pues siempre buscamos o somos ese puente entre la investigación y la tecnología. Vaya, solo que yo me pasé un poquito más, me fui hacia la investigación. Todavía este tema se está desarrollando, pero lo interesante o lo que me llamó la investigación aquí es cómo se propone resolver problemas de un sentido de probabilidad
mediante una metodología de ecuaciones diferenciales. Eso es, digamos, que el primer aporte de varias aristas que tiene este trabajo. El siguiente aporte sería crear una metodología para que una solución que es de carácter general pueda aplicarse a lo demás. Por ahí en mi examen de grado, que fueron, otro spoiler, espero tercera temporada. La tendremos. Agendemos la tercera claro, temporada. La tendremos. Por ahí hablé algo de cómo yo utilizo un algoritmo que en sí es un proceso estocástico, y lo que yo estoy viendo a futuro en mi investigación es utilizar ese tipo de algoritmos que ya son computalizados, ya son de simulaciones matemáticas y demás, tratarlos ahora bajo esta técnica para una resolución. Nosotros en este trabajo estamos utilizando lo que sería una ecuación muy, muy estudiada, que es la ecuación de Schrödinger. Nosotros introducimos el trabajo diciendo pues, que la ecuación de Schrödinger pues, sí es ampliamente estudiada, ampliamente utilizada, ya pues, en un tema de moda, que es la mecánica cuántica, por ejemplo. Solamente que nosotros tenemos en cuenta, no todo es miel sobre hojuelas, vaya. En las ecuaciones de mecánica cuántica a veces no tomas en cuenta varias cosas como perturbaciones, la no homogeneidad de las soluciones, etcétera. Entonces, en este trabajo, nosotros al decir, bueno, vemos un poco la ecuación de Schrödinger desde un punto de vista probabilístico, va a tener una evolución de tiempo, entonces va a tener, aparte de una probabilidad, una T, una evolución de tiempo, lo que lo convierte entonces que una solución de la ecuación de Schrödinger puede verse desde el punto de vista de un proceso estocástico. Dado así, nosotros introducimos o seguimos ciertos parámetros de meter o introducir una solución con ciertas particulares, como lo hacemos en una resolución de una ecuación diferencial, de, de poner condiciones, en estas condiciones para su solución o para que empate la solución con el comportamiento que estudias en las ecuaciones diferenciales, lo hacemos mediante un problema que en sí sería ese ruido de contorno de Newman. Es decir, tenemos un dato inicial y tumbamos el tiempo y cómo se comporta el tiempo para ir describiendo esa solución, como lo se hace en cualquier solución de ecuación diferencial. Esto lo hacemos ¿para qué? Para ir desarrollando con esta metodología una nueva solución, pero ahora no de una forma diferencial, sino de una forma integral. Recordando que a veces en la ecuación de Schrödinger tú tienes muchas maneras de ver la ecuación de Schrödinger. Puede ser determinista, puede ser discreta, y nosotros con esta una integral pues lo haces de forma continua. Eso, hablamos un poquito de la no homogeneidad, eso también garantiza. Entonces tenemos que hacer uso de varias herramientas para ir describiendo, y como es una metodología tienes que hacer un sinfín de herramientas para ir dándole criterio a lo que va a ser tu solución. Recordando, nosotros como ingenieros, pues también me incluyo porque soy ingeniero, siempre usamos de lo general, bajamos una solución a lo particular, a un fenómeno, ¿sí? En matemáticas se hace al revés, de ir construyendo una solución particular a irla construyendo un método general. Entonces, bajo ese aspecto tienes que hacer o construir una dialéctica y un argumento que se vaya comprobando para todas las etapas. Bueno, pues esto nos da una buen punto de partida. Mira, yo tengo muchas preguntas de esto, e incluso hasta en la parte del ruido de Newman que manejas, Ujú. porque fíjate que yo cuando lo revisé, yo esperaba ver el ruido de Newman de una distribución, y veo que lo tienes de manera diferencial, Ujú. básicamente tu ruido de Newman. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto para platicarlo, ¿no? De inicio, fíjate que me gustaría que lleváramos el orden del paper, eh, porque este es un paper matemático. Me gustaría que nos hablaras sobre la notación matemática que utilizaste y por qué planteaste primeramente los resultados esperados. Ok, se plantea primeramente los resultados esperados porque esta es continuación de un trabajo anterior, de la manera en que se ha utilizado otro tipo de ecuaciones bajo esta metodología para resolver. Nosotros en este trabajo nos enfocamos más a la ecuación de Schrödinger. Eh, lo que hacemos aquí es ver qué tipo de resultados vas a tener porque tienes un comportamiento, digamos que la parte de Newman te da un comportamiento. Utilizas varios argumentos de factor matemático
para ir construyendo ese comportamiento. Vaya, es como si de la manera empírica tú dices, la fricción te genera calor, y ya empiezas a construir empíricamente una cuestión. Solamente que en la parte de matemáticas tú tienes noción de lo que, como, por ejemplo, cómo se comporta una función, cómo decae con el tiempo, cómo crece con el tiempo. Esos son como que los criterios que tú puedes esperar. Entonces, tú partes de ahí para construir esa solución de tal manera que conforme vayas creciendo la solución, sepas, hasta como en programación, vaya, o sea, sepas en qué línea de código te explotó la solución o no corre tu programa. Entonces, no es que construyamos así, que nos vayamos asemejando toda la solución y de la nada, sino que vamos construyendo ahora sí que como si fuera una prosa en una poesía. Poco a poco hay ciertas reglas que tienes que ir cumpliendo para que sepas en qué momento tu solución se dejó de comportar. Y esa es la parte de investigación en matemáticas. ¿Por qué en este paso se dejó de comportar? ¿Por qué en este paso no funcionó? Etcétera. Nosotros a veces en ingeniería pues utilizamos el método científico a pie de letra, vaya. En este trabajo pues yo me di cuenta que cuando trabajas de manera matemática, sí es un poquito más como escribir poesía. Te da ciertas particularidades, ciertas partes que tú puedes irle haciendo, moviendo y demás de acuerdo a tu conveniencia, pero cada arreglo que tú vayas haciendo lo tienes que ir demostrando, ya sea en forma de teoremas, en forma de colorarios, para ir comprobando que lo que vas haciendo poco a poco tiene sentido y coherencia. Ok, vale. Mira, aquí estamos, ¿cómo se llama? Presentando los comentarios de la prueba que tienes que resolver. Eh, También encuentro en tu trabajo que tú, muy al principio, defines, como bien mencionas, los teoremas que tienes que cumplir y la anotación y los resultados que tú vas a obtener, ¿no? En tu trabajo. Eh, ¿Nos puedes comentar de por qué y cómo manejas tu matemática? Un ejemplo, como en este caso, que en lugar de utilizar todo el desglose de Laplace, utilizas símbolos como el laplaciano. Sí, claro. Por ejemplo, cuando tú construyes una solución, tú tienes que tener en cuenta que vas a utilizar varias herramientas. Estas herramientas cumplen con ciertas restricciones, por ejemplo, los espacios. El espacio Sololep tiene un criterio que tienes que contar con que la solución de que utilizas un espacio Sololep sea derivable y sea integrable y que va a estar a cierta, digamos que cierta funcionalidad que tienes. Entonces, esa notación matemática, digamos que a veces es una notación clásica que se utiliza, porque vas a utilizar muchos argumentos que se ha utilizado en varias matemáticas. Aparte, vuelvo a usar el argumento, es como una poesía que vas escribiendo, entonces vas denotando, vas resumiendo poco a poco las funciones que utilizas, vas abreviando y como vas escribiendo mucho, entonces utilizas esas notaciones para darle, digamos, argumento. Como de ingeniero a esta parte de matemáticas sí se hace un poco pesado porque nosotros como ingenieros, pues sí utilizamos aspectos muy, no tajantes, pero sí muy resumidos de las herramientas que utilizamos. Por ejemplo, cuando usamos o hablamos de entropía, de entalpía, ya sabemos las notaciones que existen. Acá tenemos que hacer uso de varias teorías. También en esa parte respondería lo de la notación. Como estamos metiendo teoría de las ecuaciones diferenciales, de la probabilidad, tienes que buscar una notación que vaya empatando esas cuestiones para ir desglosando. En la parte de Laplace, pues te importa solamente, digamos que un movimiento que va a hacer. Digamos, cuando es una transformada de Laplace, pues busca las constantes como ingeniero para definir la onda cómo se utiliza. En este caso, tú utilizas Laplace. ¿Por qué? Porque ya sabes que con Laplace es un buen método para empezar a solucionar la ecuación de Schrödinger, bajo ciertas circunstancias. Entonces, en esa parte de tratar de empatar teoría probabilística, teoría de ecuaciones diferenciales, más los arreglos que vayas haciendo, se utiliza o se hace uso de cierta notación para ir empatando, que como ingeniero lo digo, a veces
no es como que lo más correcto. A mí es de las partes que más me costó ir entendiendo poco a poco por toda la notación, porque como ingeniero a veces tenemos la fórmula ahí directa. Esto significa esto, y los matemáticos a veces lo ven ya en un desglose, pues como si ya supieran, ¿no? O sea, como si ya tuvieran esa notación. Y digo que es como que de las partes, ese puente que tú haces de ir uniendo tanto nuestra área de ingeniería, como nos enseñaron las matemáticas, con otra teoría que somos, digamos, vecinos, primos, en la parte de ciencias exactas, pero que a veces es desde puntos de vista. Entonces, en esa parte de notaciones, así como lo dice el doctor Israel, sí está pesadito de leer el paper, pero es por esa parte. Para un matemático a lo mejor le resulta muy digerible, pero para un ingeniero nos resulta a veces, ay, espérate, ¿qué es esto? Entonces, sin embargo, tenemos que tener o hacer que la mayor parte del paper sea autocontenible para ir explicando esa notación. Pero puedo resumir que pues, la notación es el tratar de unir varias teorías para la resolución del tema. Ok. Fíjate que haces mención, bueno, me llamó la atención una cosa que mencionas es, ah, para uno como ingeniero, el método científico se tiene que cumplir casi al pie de la letra, ¿no? O sea, te puedes desviar muy poco, pero bajo ese orden. Y en la parte matemática, pues lo haces a tu conveniencia, ¿no? O sea, lo que te puede ir acomodando y lo que te puede ir dando como resultado. De esto que mencionas y perdón, que mencionaste anteriormente también, vas de lo particular a lo general. Tú das unos resultados, en el artículo dice resultados anteriores. ¿A qué te refieres con estos resultados anteriores? ¿Cuáles son los resultados anteriores de los que nos hablas en el artículo? Por ejemplo, uno de los resultados anteriores, tú cuando pruebas esa dialéctica, y no es que en los matemáticos se vayan sacando las cosas de la bolsa, sino que cada argumento que dan lo van pasando a través del método científico. Es decir, por eso la existencia de teoremas. Tú vas demostrando el teorema. Yo voy a utilizar, digamos, un espacio de Sobolev, veo cómo mi función o mi ecuación se comporta en el espacio de Sobolev y lo voy comprobando. Ahí está el método científico en el lado matemático. En el lado, digamos que ingenieril, está cuando nosotros planteamos un fenómeno, lo estudiamos, hacemos un diseño de experimentos, corremos el experimento, comprobamos resultados y demás. Digamos que el método científico nosotros está a lo largo del proceso. En matemáticas, pues los tienes que ir comprobando. Cada cosa que digas lo vas comprobando. Ahora, en los resultados previos, por ejemplo, ahí hacemos uso de algo que se llama teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, si yo como lo entendí, como lo llegué a aprender, es, digamos, que tú tienes una, un decaimiento de un proceso, de una función que baja a lo largo del tiempo. Entonces tú sabes que si es una función exponencial con una potencia t, tú sabes que conforme vaya creciendo la t, va a ir cayendo esa solución o ese comportamiento de ese exponencial. Entonces va a tener o compruebas cómo se va a comportar a lo largo. Ese, digamos, que es un resultado previo. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces una transformada de Laplace, te va a salir un exponencial. Cuando tú unes ese resultado, ese resultado previo del teorema de Cauchy, y cómo lo unes a tu transformada de Laplace, pues te va a salir un exponencial que se comporta igual. Entonces ahí puedes estar uniendo esa parte de esa teoría, ese teorema. También, cuando hablamos de resultados previos, es que nuevamente está este teorema, bueno, ejercicio de investigación ya fue comprobado bajo otras situaciones. Yo utilizo Newman, pero puedes tener otras condiciones de frontera en tu ecuación diferencial y más o menos se asemejan. ¿Sí? Digamos que en Newman nos fijamos en la posición inicial y cómo se comporta a lo largo del tiempo. En otros tipos de ecuaciones diferenciales puedes tener un problema, cómo se comportó hasta llegar al final. O sea, y ahora tu pregunta es, ¿cómo empezó? Vaya. O sea, tú por eso puedes ir comparando resultados previos, haciendo referencia a otros papers o haciéndolo como te lo estoy platicando, en el argumento que tú usas, por ejemplo, teorema de Cauchy, usar desigualdades para comprobar que los espacios
que utilizas son los correctos, o sea, las funciones que utilizas, las herramientas matemáticas. Otro ejemplo, y aquí le doy un consejo a los que nos escuchan, que si se meten, van en ingeniería y se meten a un temas de matemáticas, lo que me ayudó mucho a mí entender estos problemas es de que yo, al menos pues, como ingeniero en materiales, puse termodinámica. Y en termodinámica usamos aspectos como entropía, entalpía y demás. Yo al estudiar esto me di cuenta que los matemáticos usan o hacen uso de sistemas o ecuaciones que ya son muy estudiados como argumentos para darle peso a la solución que tenemos. Un ejemplo que está por ahí en el paper es la ecuación de calor. Nosotros pues, pensamos la ecuación de calor muy en sentido de cómo se transmite el calor, cómo se disipa la energía y demás, que no está tan alejado del sentido de vista matemático, pero tú utilizas la ecuación de calor para ver cómo se comporta una función a lo largo del tiempo. Ahí es cuando yo hago ese punto de unión yo sé que la energía a través de la termodinámica se va despreciando, va siguiendo un desorden que obedece la entropía. Si tú lo ves en forma de ecuación, pues sí, en efecto vas a ver que en la ecuación de calor hay un desgaste a cierta evolución de tiempo. Son como esos argumentos. También ahí cabe ese resultado previo, o sea, porque tú compruebas cómo, por ejemplo, cómo se comporta la ecuación de calor bajo esas circunstancias para poder utilizar uno de los argumentos de la ecuación de calor o un sistema energético bajo las condiciones que tú utilizas en la solución general. Es ahí, por eso digo, partimos de lo particular, de ir solventando, haciendo teoremas pequeños para ir construyendo poco a poco una solución más general. Muy bien, fíjate que yo revisando tu paper, yo ahí encuentro justamente del teorema de Dirichlet. El teorema de Dirichlet lo puedes aplicar no en polinomios, sino en sistemas que tienen una sola convergencia, digámoslo así. Y claramente ustedes lo dicen en su paper como Initial Boundary Value Problems o problemas de frontera, de valor de frontera inicial. Ujú. ¿Nos puedes platicar tantito de eso? Sí, o sea, si pensamos, por ejemplo, en una álgebra lineal, pues tú puedes tener tres casos, ¿no? O sea, una solución, un sinfín de soluciones o ninguna solución. Como este método tú lo quieres aplicar a una manera general, aplicando estas condiciones de frontera, tú lo primerito o de las primeras cosas que haces es aplicar este tipo de teoremas para encontrar un punto de partida que empate con el comportamiento, digamos que en este caso de la ecuación de Schrödinger. Esto para ir comprobando poco a poco e ir construyendo una solución. O sea, es decir, tú tuvieras un puntito en el espacio, obtienes la coordenada de ese puntito y de ahí cómo se comporta. Vas a irlo midiendo bajo ese argumento, con esa herramienta matemática. Baet, ahora, bueno, ya que nos planteaste cuáles fueron tu notación, también nos planteaste, digamos, la motivación del trabajo y finalmente nos platicaste sobre los resultados previos que tenías en este trabajo. Digamos que el fuerte de tu trabajo es calcular unas estimaciones preliminares. Es como muy, a grosso modo, como decir, generar la solución general de tu sistema diferencial, ¿no? De esa parte, incluso es la parte fuerte de tu trabajo, es la parte amplia de tu trabajo. Creo que ahí nos vamos a llevar un buen rato platicando, ¿no? Pero nos puedes empezar a platicar cómo es que hiciste tus primeras estimaciones preliminares. Sí, vaya, cuando tú haces una solución general, tú lo que buscas es nuevamente pasar de lo particular a lo general, ir construyendo un argumento para que se enfoque en todo. Es decir, haces como una receta de cocina que funcione tanto en México, que funcione tanto en Francia, que funcione en tanto otros sistemas. Entonces, lo que buscamos es pasar, como estás pasando de un sistema diferencial a uno integral, lo que buscas es que esa solución, y me queda muy detallado cuando estaba haciendo la investigación, es que no explote la solución. ¿Qué sería que explote la solución? Que encontrar ciertas inconsistencias. Por ejemplo, cuando tenemos una singularidad con la ecuación de Schrödinger, cuando tienes 1 entre x, ¿no? O sea, y nosotros utilizamos comúnmente en cálculo, pues, el teorema del límite, ¿no? Para ir encontrando una solución o acercarnos a.
Lo que tú buscas es que cuando tú construyes una solución general es de que ésta se comporte y por eso vuelve nuevamente el argumento de los resultados preliminares. ¿Cómo esperas que se comporte tu solución? ¿Por qué? Porque si no esperas y tú estás viendo cómo se comporta la solución sin tener en cuenta cómo debería hacerse, de repente te va a dar cosas muy locas, digamos singularidades, ¿no? O sea, y ahí es cuando decimos que explota esa solución, ya se te fue la solución, ya no puedes calcularla, porque ya tienes ese comportamiento perdido. Vaya, me recuerda la parte, doctor. Sí, mira, fíjate que yo lo que me interesa mucho en tu trabajo es que nos trates de generalizar las soluciones. Por ejemplo, tú planteaste en tu estimación preliminar, tú nos muestras que tienes una ecuación, una ecuación denotada de esta Ujú, forma y que tienes una propuesta, el campo, digamos, de lo que quieres solucionar, y luego se dedica gran parte del trabajo a demostrar esa primera aproximación. Para esto tú tienes que generar teoremas, aplicar los teoremas, resolver los problemas, algunos teoremas, perdón, algunos lemas también que ya los tomas incluso como un hecho y tú lo vas a siguiendo. A mí me interesaría, por ejemplo, eh, este lema, por ejemplo, que tengo ahorita aquí mostrado el 4.1. eh, es este lema tú propones sobre la energía. Sí, como tú manejas, es un caso de calor, ¿no? Eh, digamos que todo esto es una energía, ¿no? Es la energía interna por la entropía, ¿no? Esto nos debe dar un cierto calor específico. Y para eso tú, en tu propuesta, señalas unos ciertos rangos en los cuales se trabajaría y, y también tienes que definir algunas funciones que se encuentran dentro de espacios, digamos, dimensionales aceptables, como por ejemplo que estamos en el espacio de los reales enteros positivos, en algunos casos. En algunos casos es en los reales generales, ¿no? Lo que tú estás manejando. Prueba por prueba en tu trabajo se va haciendo muy bien denotado, pero como por ejemplo en estos límites que tú manejas en esta parte, donde dices tú que en la prueba extiendes G al campo de los reales con una función par, la cual la tenemos que G prima y en X, G testada en X prima a XN y tiene los rangos de las dos X, ¿no? Para este caso, tú utilizas una interpolación que aquí la manejas, la presión de Gagliardo Nirenberg. Con esa interpolación, tú llegas a resolverlo, ¿no? Esta situación. Bueno, es muy extenso lo que tú estás manejando, pero a mí me gustaría que nos fueras platicando, Baet, de poco en poco este trabajo. Como te dimos otra vez hablamos de la solución general o como tú le llamas, la particular, ¿no? Encontrar que esta estimación particular nos va a llegar a un resultado yo le digo energía, ¿no? Porque finalmente es lo que estás manejando, aunque estés tú basado en la ecuación de calor. No sé si nos puedes platicar tantito de eso. sí, claro. Por ejemplo, en la desigualdad de Galeardo, vamos a ver una notación, no sé si la puedo poner ahí, vamos a ver una notación de espacios normados. ¿Qué es un espacio normado? A mí me costó entenderlo, así como la definición matemática, como lo ponen los matemáticos, me costó entenderlo, hasta que me dijeron, es un vector. ¿Sí? Un espacio normado se puede entender como un vector. Y vaya, entonces la solución vamos construyéndola de poco. Ahí, por ejemplo, tenemos en pantalla la solución en ciertos parámetros. Vaya, estos parámetros no se tienen que salir de ese espacio normal o para que sea considerado como una solución. Entonces, digamos que tú tienes una solución que poco a poco va a ir creciendo. Ahorita manejamos la palabra de la explosión de la solución. No queremos que explote.
una de las circunstancias para que no explote la solución sería ver si el comportamiento de tus soluciones se va saliendo de ese espacio normado. Vaya, por ejemplo, en el espacio Sobolev está una restricción que tiene que haber una norma. Cuando usamos una función en términos de energía, estamos utilizando una norma que se llama espacio L2, en donde todas las funciones todas las funciones integrables son derivables. Eso, como lo tenemos en varias definiciones de ingeniería de lo que es la energía. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la energía cinética, del caso de la aceleración, si tú lo derivas, ¿qué nos da? Nos da otro término, digamos que de velocidad, La ¿no? velocidad, sí. O sea, digamos que podemos verlo así como a manera de un espacio normado, que tú, en cuanto a esas reglas dedicadas hacia la derivación, tu solución, si las va cumpliendo, sigue estando en ese espacio normado. Entonces, el espacio normado tú lo utilizas para poco a poco ir construyendo esa única solución que encontramos o que platicamos hace poquito, de encontrar o de fijar esa solución, que vaya creciendo en un sentido estricto y que no se salga de esa solución. Yo, como lo entendía en un pensamiento abstracto que tenía, es como si tuvieras una gráfica a qué seguir, un caminito, y la solución que vas construyendo tiene que pegarse lo más que puedas a ese caminito. ¿Qué te va verificando eso? Eso lo utilizamos con ese tipo de desigualdades, como la de Galeardo, en donde la normativa te va a decir, no te vas a poder salir de esto porque esto es más chico que la suma de estos dos factores, ¿no? Vaya, como una desigualdad del triángulo, o como, digamos, con la misma la desigualdad del triángulo, que es el teorema de Pitágoras, vaya, o sea, no te puedes salir. Tú sabes que en un triángulo, por ejemplo, el lado más grande pues es la hipotenusa. Entonces tu vector más grande o va a ser más grande que dos tipos de vectores que tengas. En este caso se utiliza ese tipo de notación para darle argumento que poco a poco la solución que construyas no se puede salir y que si se sale no está cumpliendo una de las reglas de ese espacio. En este caso, digamos, hablamos del espacio de Sobolev, ¿sí? Entonces esas reglas que tú vas construyendo es para verificar que tu solución poco a poco se vaya construyendo. Fíjate que algo interesante también que manejas en tu trabajo es de que tienes, digamos que ese tratar de acertar a la función o, digamos, hacer que converja las dos soluciones, pero tienes un problema de que no sabes exactamente dónde va a converger. Mi pregunta es, ¿por eso ustedes manejan el ruido en la frontera? Sí, justamente. Porque me voy un poquito a mecánica cuántica en ese sentido. En mecánica cuántica tú puedes manejar un sistema que es un Hamiltoniano. Un Hamiltoniano te describe la energía. Bueno, no en mecánica cuántica, en física en sí. Tú tienes una física que se llama la Hamiltoniana. Ese tipo de descripción de energía te quiere decir que tu energía se comporta de un modo natural y que si tú lo perturbas, se va a comportar de otro modo. Un ejemplo sería la órbita de los planetas. La órbita de los planetas, si no hubiera gravedad del Sol, los planetas estarían vagando por todo el espacio, ¿no? Pero como hay una armonización por la gravedad, ese comportamiento está existiendo. Si vemos en el paper, en la parte inicial, por ahí tenemos un Hamiltoniano, en donde está un sí con está creo que en la parte inicial, las primeras páginas. Ese Hamiltoniano lo vamos escribiendo y justamente es en la parte va a estar arriba. ¿Arriba? Sí, 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 sí. En las primeras páginas va a estar. Ujú. Ahí mero, ahí mero. ¿Sí? Ahí está. Tenemos una U que es igual a una V más un sí. Ese es un Hamiltoniano. Vaya, en donde esa V sería nuestro caso libre. ¿Sí? O sea, digamos que la energía de calor pudiera calentar todo el espacio, pero más una perturbación se va a comportar de cierta manera. ¿Sí? Esa perturbación, ahí hacemos eco en lo que sería ese ruido. Ese ruido, digamos, de manera general, pudiera considerarse como un error. Sí, y usted lo acaba de decir, o sea, vemos que tenemos ese como, tratamos de que se comporte igual la solución, pero justamente el ruido no lo va a dejar comportarse, porque siempre tenemos un ruido, una filtración de información, de datos en tu solución, que no va a comportarse como tú quieres que se comporte. Entonces,
digamos que le echamos la culpa y ya sabemos a quién apuntar. Ok. Fíjate, Baet, que sí, yo sí logro entender todas esas situaciones. Y una cosa que me interesa mucho es cómo tú a través de definir muchos teoremas, los pones para resolver diferentes tipos de situaciones y al final encontrar un planteamiento de la solución de la ecuación. ¿Tienes algunas soluciones intermedias? Primero tú planteaste que es a dónde quieres llegar, ¿no? En tu paper. Pero después tú tienes una solución, digamos que intermedia, así lo entiendo yo. Aquí te lo presento en esta parte. A ver, si es, sí es aquí, 5.1, aquí está. Mill Solution, donde tú pruebas el teorema 2.1. Uh-huh. De aquí, ¿qué nos puedes platicar? Del solucionar el teorema, donde tú obtienes que ya haces tu transformación de la energía en forma diferencial a tenerla de forma integral y ya encuentras que tienes una solución local o que encuentras que existe una solución local para tu problema. ¿Cómo es que ustedes llegaron a esa parte? Bueno, por la parte primero de que es una solución preliminar, Ajá. si denotamos ahí, hay una I. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en gran parte del trabajo lo que hicimos fue un juego de irnos hacia el plano imaginario. Como sabemos, hay cierta no homogeneidad en la ecuación de Schrödinger. Entonces, pues usamos también ahí un poquito de la parte de Fourier, de cómo te llevas de un sistema a otro plano para solucionarlo y luego regresarte. Esa sería la parte de la solución preliminar. Es ahí. Pero para que y por eso el argumento también pasado que hablábamos de la R, que hablamos a veces de una R de los enteros y luego una R dentro del plano. Lo que hacemos ahí es justamente para saltar de plano en plano buscando la solución, luego nada más te preocupas por ese plano imaginario, pero tienes que regresar ese plano al plano de los reales. Ahora, un poquito también de lo que habló, doctor, de por qué pasamos de los enteros a luego todos los reales. Aquí me faltó mencionar, la integral que se maneja ahí no es una integral, digamos, estrictamente en el sentido de Riemann, es una integral de Lebesgue. Cuando nosotros integramos en Riemann, ¿qué hacemos? Hacemos columnas, ¿no? Sí. Para buscar el área bajo la curva. Y obviamente lo que no empate de la columna está en nuestra diferencial. Ah, sí. Lo que hacemos acá es utilizar una integral de Lebesgue, que es, en vez de columnas verticales, Ajá. las hacemos horizontales. Okay. Justamente también ahí da ese paso. O sea, como ya usas columnas horizontales, vas a tener una continuidad de la solución, que era la otra pregunta. O sea, ¿por qué pasamos de una solución local? Ajá. Porque estamos verificando que esa integral se vaya cumpliendo en todo el sentido. Cuando encontramos un punto en donde no se puede estar cumpliendo, ¿por qué es? Seguramente es por una parte del salto de planos que estamos realizando. Fíjate que ahí yo me perdí en esa parte y veo que utilizaste los espacios de Banach. Yo entonces puedo pensar que es por esa razón, para poder brincar digamos que de Riemann, de la solución de Riemann, a una solución de Leb. Sí, justamente, por eso utilizamos la parte de Banach, porque estamos saltando y digamos, hay cierto argumento que como estamos utilizando el espacio de Sobolev y ahí están el espacio normado de LP, pues ahí tienes en el sentido ciertas ecuaciones integrables y diferenciales en el sentido de Riemann. Ahora tú tienes que estar utilizando esta metodología para saltarte a integrar en el espacio de Lebesgue e ir encontrando cierta continuidad, vaya. Pero es justamente, o sea, nosotros usamos la parte de Banach para ir construyendo en ese sentido de salto de planos. ¿Por qué? Al principio del paper hablamos de unas transformadas de Laplace y donde sale nuestra exponencial con un número imaginario, ¿sí? Entonces, esas transformadas las vamos jugando con ellas hasta que podamos regresar totalmente al plano de los reales.
pero como estamos en un sentido del SBEC, de integración, pues damos esa continuidad. Y con eso tú llegas a una solución local, ¿no? Ajá. Y después te vas a una solución global, porque finalmente la solución global solo te va a funcionar, digamos que en la convergencia de la solución de la ecuación, ¿no? Ujú. Pero en todo el demás comportamiento de la función no te va a funcionar. Por eso ustedes cambian a una solución global también. Sí, no sé si pueda poner la integral, la del principio. A ver, deja. Tú me dices Ajá. si ahí estoy, Un poquito más arriba. en esta parte. No, regrésese una. Vamos a ver. A ver, regrésese una. Ajá. Más arriba. ¿No Pues será que esta? con tantas ecuaciones Ajá. uno Ahí mero, uno ahí se mero. pierde. Vamos a usar ese ejemplo. Ajá, sí. Vamos a usar ese ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos nuestra solución, ¿no? Sí. Y tenemos una T y una S. Ajá. Esa S funciona a manera de cómo va evolucionando tu sistema y esa S poco a poco se va ajustando al sistema real. Vaya, esa medida va, yo lo entendí mucho también ahí desde la parte de computación. Cuando hacemos un método numérico, por ejemplo, el método del paralelogramo, ¿qué buscamos? Que tu solución se vaya convergiendo poco a poco. Entonces, nuestra solución, que fijamos un punto, digamos que sería una de las esquinitas del paralelogramo, vamos construyendo. No en estricto uso de ese método numérico, pero estamos utilizando ese punto de partida para ir construyendo y que poco a poco la función que tú vas construyendo como solución se vaya adaptando al sistema general. Por eso aparece una diferencial de T-S, producto de la transformada, sí, pero como cada vez vas a hacer más pequeña esa distancia entre T y S, es que me confundí porque nosotros Sí. lo manejamos como tau, entonces Sí, por eso volteé a ver, pero sí es ese. Con poco a poco vas haciendo eso, vas haciendo que la evolución de tu sistema en la solución se vaya convergiendo cada vez más al sistema real. Por eso, a lo largo de tiempo, conforme más información y datos tengas, se va a ir acoplando más. Nuevamente, la solución ahí la manejamos como para un proceso estocástico. Digamos que a Markov, si le vas cerrando caminos, se va a adaptar siempre al camino. Si fuera un laberinto, vaya, tú tienes múltiples salidas, Markov va a buscar por probabilidad, como un buscapasos, va a buscar por probabilidad dónde está la salida. Entonces, conforme tú le vas dando y le vas cerrando el espacio de la información con esa T-S, poco a poco se va a ir encajando más a la solución. Te voy a ser muy sincero. Yo me perdí como en la página 3. La verdad es un tema muy complicado. A mí me costó mucho trabajo el artículo, pero ahorita ya que lo estamos aquí discutiendo, pues he agarrado un poquito más la onda, el rollo de esta parte matemática, pero ya para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué concluyes de toda esta parte matemática? O sea, ¿qué conclusiones llegas no solamente matemáticamente, sino también desde el punto de vista ingenieril o dónde lo estás aplicando? ¿A qué conclusiones llegaste? Ok. Desde el punto de vista matemático, pues encontramos la solución, ¿no? Pasamos, y ese es el peso del trabajo, pasar a encontrar una solución de la ecuación de Schrödinger, que de por sí ya es algo muy bueno, pero de manera integral. Es decir, cuando tú resuelves una integral, ¿qué te preocupa nada más tener? Pues resolver la integral. No te tienes que meter con términos de segundo orden, tercer orden para resolver una ecuación diferencial. Nada más es meramente tener los datos para integrar. Vaya. Segundo, como es una parte de integración, es más fácil, o yo lo veo así, es más fácil en la parte de programación, de simulación, programar una integral, porque pues digamos, te metes a cualquier curso de programación y lo primero que te enseñan son, bueno, aquí está el doctor, no me voy a dejar mentir, lo primero que te enseñan es a programar métodos numéricos, ¿sí? Para que tengas entendimiento de qué pasa. Entonces, como al final de cuentas, es un método numérico para una solución en forma integral, pero nuestro argumento aquí es de que estás resolviendo un sistema con probabilidad. Es decir, un sistema que puede ser computalizado. Ahorita está muy de moda lo de ciencia de datos, lo de inteligencia artificial, que al final son algoritmos probabilísticos. Entonces,
cualquier tema que tú puedas resolver mediante o que conlleve una evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo, puedes utilizar este método. Obviamente, en compañía de los doctores, de mis asesores, en este caso de este trabajo, pues ellos son matemáticos. La parte de aplicación, y yo creo que ese es el saber cómo, mi know-how, es en qué lo voy a aplicar. Ya tengo bastantes ideas. Por ejemplo, utilizamos ahí la ecuación de calor, hablé de la entropía y demás. Digamos que podamos meter este tipo de soluciones a la simulación, por ejemplo, de vacancias en materiales. Si tú te pones a leer libros de cristalografía, el número de vacancias al final se asemeja mucho a un proceso de distribución normal, ¿sí? En donde te va a decir tantas vacancias por tanto espectro o una zona que tú tengas. Entonces, al final, si tú quieres saber cómo evolucionan las vacancias de un sistema de materiales, es una red cristalina, pues, puedes meter este tipo de sistemas para ir resolviendo. La otra, hay ciertas simulaciones que, por ejemplo, cuando hablamos en ciencia de los materiales, que tienen que obedecer a un decaimiento de energía. Digamos, cuando se cristaliza un material, cuando tienes un material cristalino, pasa de un estado líquido a un estado ordenado, ¿sí? Con ese decaimiento de energía. Te hago la pregunta. Por ejemplo, tú tienes una matriz de austenita, bajas la energía, ¿qué sistema tendrás? Bueno, de hecho, aquí te voy a interrumpir porque Ajá. fíjate que tocaste un tema interesante antes de contestarte la parte de la estadística. Ujú. Normalmente uno como alumno lo ve y dice, ay, estadística, es un semestre. Hasta cierto punto da un poco de flojera la manera en que se enseña, porque nada más te dan las matemáticas y la matemática y la matemática, pero no lo da en el punto de cómo aplicarlo en tu carrera. Como bien lo dices, se puede ser desde cristalografía, comportamiento de fases, y nos podemos meter en más rollos, ¿no? Tú metiste en la parte de la energía, y ahorita que lo mencionas de la parte del ausente, pues podemos tener cementita, perlita, diferentes fases, pero creo que eso es lo que nos hace falta aprender y que nos enseñen también, cómo utilizar la estadística en nuestra carrera, y tú lo estás haciendo ahorita en tus conclusiones, pero bueno, continúa con esa parte, A mí me ¿no? gustaría también Ajá. aclarar, ahondar un poquito más el tema de Juan. Ya nos quedan muy claras tus conclusiones, Baet. Ahorita si gustas, pues puedes ahondar más. Pero fíjate que a mí me interesó mucho este trabajo que tenemos hace ya algunos años, porque queremos nosotros generar, como tú le dijiste, cómo es que transforman. E incluso lo podemos ver siempre que uno lleva su pieza o su probeta a tratamiento térmico y no le sale el tratamiento térmico, porque el tratamiento térmico hay una probabilidad de Exacto, transformación. O sea, exactamente. no es una, ¿cómo Un decirte? sistema No azaroso, es un digamos. sistema cerrado Ajá. y totalmente predictible, ¿no? Sino tenemos una probabilidad de que nuestro volumen va a transformar en una cierta distribución. Tiene una probabilidad de transformar. No es que va a transformar todo. E incluso es un problema muy, muy serio, ¿no? ¿Nos puedes tú platicar de ejemplos que se puedan aplicar? Por ejemplo, ya estamos ahorita con las transformaciones, pero en imágenes, en metalografías o algo así. Por ejemplo, el dichoso mm, algoritmo que tenemos en Instagram de los filtros y demás, a veces falla, pero ¿por qué? Porque está buscando una ventana, una ventanita de píxeles que al final, cuando entiendes un poquito de programación, es un cuadrito en donde se va a dibujar una distribución normal. Cuando tú utilizas tu cámara del celular, lo que está buscando son los puntos más cercanos o que se parezcan a tus ojos para fijar ahí tu cara y demás. Son distribuciones. Digamos, si nos vamos al plano de caracterización en metalografía, pudiéramos ver que las zonas o en sí una zona cristalográfica es una zona muy probable en donde esté cierta composición, no composición química, pero cierto elemento químico.
al borde que hay. Decimos siempre, pues está el borde, el límite de grano y más cosas. Ahora la pregunta dice, ¿por qué eso no cristalizó? ¿Por qué no demás? Porque no tuvo la probabilidad, su probabilidad era muy, muy poca como para llegar a una transformación, ¿sí? Así como lo dice el doctor Israel. Entonces, digamos que en esa parte, voy a meter un comercial, a lo que nos hemos dedicado en Sí, el procesamiento de imágenes, es elaborar procesos, eh, digamos que caracterización, yo lo llamo caracterización 5.0 porque nos queremos meter a esos temas de inteligencia artificial, pero que al final son probabilidad, de refinar ciertas herramientas de caracterización, revolucionarlas, pero entendiendo que todo sistema tiene que ser tanto comprobable desde un un punto de vista estadístico, reproducible desde un punto de vista estadístico, replicable a través desde un punto de vista estadístico para que sea válido. Digamos, en el procesamiento de imágenes, cuando sacamos una imagen, una metalografía como tal, tú tienes una distribución de información en un histograma que al final es una curva de normalidad. Esa curva de normalidad pues sigue que vas a tener cierto comportamiento porque se comporta normalmente. Entonces, como lo decía Juan, yo creo que se entiende más fácil la probabilidad desde casos aplicados, casos entendibles, que desde nada más seguir un libro. Yo creo que en lo particular a mí me sirvió mucho que no nomás sé la probabilidad desde un punto de vista ingenieril, así como nos enseñan en la escuela, a veces bien, a veces mal, sino que tengo por ahí mi certificación de estadística y te van enseñando esos casos aplicados, como lo dice Juan, desde el punto de vista de cómo aplicas la probabilidad y que entender, nuevamente la frase con la que abrí, el ingeniero debe entender que la probabilidad y la estadística son su matemática, ¿sí? sí, Ante todo sistema que pueda estudiar. sí. Qué bien lo dices, Baet, porque fíjate que la estadística, por lo regular en la ingeniería solamente se maneja de una manera descriptiva Ujú, para describir cómo es la distribución en cuestión de su calidad de estadística. O sea, su normal, su desviación estándar, si pertenece o no a lo gaussiano, a lo binormal, a lo chi, etcétera, ¿no? Pero no se va a la parte de predecir. O sea, solo se ve estadística. La probabilidad no se maneja como debería de llevarse, ¿no? Decir, mira, esta metalografía tiene un porcentaje tal de transformar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos alguno que queremos templarla y decimos, este material tiene una probabilidad tal de ser templado, entonces, si seguimos esta estadística, podemos incluso hasta cotizar, decir, el 98% de las piezas van a salir bien, tenemos un 2% de merma ujú. y esa la vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque el material que tenemos no tiene la calidad para transformar al 100% de donde lo queremos. Entonces, o bajamos la expectativa o aceptamos nuestra merma, ¿no? Ese tipo de estadística eh, la manejamos en la industria, pero cuesta mucho trabajo a través de la estadística inferencial, de lo que le llaman el black belt y cosas así. La estadística que tú manejas es ya una estadística aplicada hacia la inteligencia artificial. Es una estadística donde puede tomar decisiones en función de lo que se encuentre o la probabilidad. Es decir, voy a decir sí, porque mi probabilidad de que salga es más alta que mi probabilidad de que no salga. O no tengo razón, Baet. Toda la razón, doctor. De hecho, ahorita me acordé de un caso. El doctor Juan Manuel tiene un paper en donde hablaron de espectrometría de rayos X. Ujú. Y al final, si uno ve los picos de los rayos X, pues es una distribución normal Sí, enfocada a ciertas fases. O sea, si uno cuando entiende estadística y ya empieza a ver este mundo de la realidad, de los procesos, de todo como probabilidad, dices, esta fase es tan probable que aparezca como la intensidad de su pico. sí. Vaya. O sea, vemos eso. En la parte de lo que habla doctor de la industria y demás, tenemos ahorita, yo creo que para los que nos escuchan, si sean alumnos, sean doctores y demás,
hay un auge ahorita de la inteligencia artificial, de ciencia de datos, big data y demás, que puede hacernos competitivos a nivel país, entendiéndola, estudiándola, y en ese sentido, un ejemplo que hace poquito me dio mi diploma de ciencia de datos gratis por el Tecnológico Nacional de México, porque así está la demanda. O sea, hay un montón de información que te está regalando hasta las instituciones para que te hagas especialista en este tipo de estadística, que es la que ahorita está en demanda y que te va a dar un alto nivel de competitividad. Yo, claro, pues me estoy yendo más hacia la investigación, pero es una herramienta fundamental. Tengo acá con el doctor Israel en varios proyectos. Él lo ve desde un punto de vista así, desde la lectura de datos, como son, no tanto en el fenómeno, ¿verdad, doctor? Como Así es es. inherente. O sea, él sabe que los datos están inherentes al fenómeno, pero él sabe tratar muy bien los datos. Y eso le da a sus investigaciones un buen nivel de impacto al entender que todo lo que tú haces son datos. De hecho, ahí en el paper manejamos siempre la palabra dato. Si tu dato es, o tu solución tiene este tipo de dato, así lo tratamos de manejar para que sea algo más general. Vaya, cuando tú programas al programa, al software, no le importa qué tipo de dato es. Obviamente te lo va a caracterizar si es cualitativo, cuantitativo, pero lo que le importa es esa, esa parte de los datos. Hasta, por ejemplo, en ciencias como termodinámica, hablamos algo de la calidad de energía, que pudiéramos extrapolarlo a estadística, la calidad de los datos que tienes, la probabilidad que tienes que un sistema evolucione a otro. Vaya. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver la probabilidad, la estadística, como lo dice el doctor Israel, desde un punto de vista más aplicable, porque nuevamente este tipo de temas que me metí, ese primer día dije, ¿en qué me metí? El segundo día ya recapacité y dije, bueno, yo entiendo esto, entiendo termodinámica, me mencionaron una ecuación de calor, me mencionaron un sistema de energía, yo entiendo energía porque sé termodinámica, vamos a darle por ahí. Hice probabilidad, hice estadística, vamos a unir nada más cabos e ir desarrollando. ¿Qué quiero decir? Que tengo bases muy sólidas en ciertas partes de mi carrera, pero yo lo que he sentido siempre un plus es entender la estadística desde otro punto de vista. No nomás como lo dice el doctor, desde el punto de vista inferencial, descriptivo, no. ¿Cómo lo puedes ver? Este tipo de datos, este tipo de simulaciones parece una distribución normal. ¿Por qué parece una distribución normal? ¿Por cómo lo puedo simular para llegar a eso? Vaya. Y así, bueno, al menos en mí se vio un poquito más ameno esta investigación. Es algo difícil. Varias noches Ok. sin dormir, pero creo que es algo ameno y el doctor no me dejará mentir. Creo que a lo largo de su trayectoria en la industria, la estadística fue un papel fundamental, un eje. Ok. Sí, de hecho, fíjate que todo lo que se está mencionando ahorita respecto a la estadística, sí es importante. De hecho, eh, hicimos el estudio del artículo que mencionas, donde nos apoyaste ahí en esa parte y es uno de los proyectos que tenemos a futuro contigo y con el doctor Israel. Temporada 4, ¿no? Llamamos. Ya, Sí. crucemos los Temporada dedos por esa temporada por 4, temporada ¿no? 4. Sí, exacto, o sea, Esperemos tener mucha cosecha de Sí. papers. sí, o sea, afortunadamente hemos ah, estado en diferentes líneas de investigación, pero que al final hemos sabido, ahora sí como se dice, converger y poder sacar y colaborar para más trabajos. Y hablando de diferentes líneas de investigación, actualmente, ¿qué líneas de investigación estás trabajando? ¿Para dónde le vas a tirar? Porque pues ya en estadística ya es otro mundo. Vas a regresar un poco a lo que viene siendo la metalurgia, cómo lo vas a combinar. Y esto agregándole una cosa más, porque sabemos que estás, aparte de tu línea de investigación, pues estás dando clase en el instituto que te ha formado. Eh, ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Pues fíjate, vamos a platicar. Para resolver esa pregunta, vamos a platicar un poco de mi trayectoria. Eh, yo cuando hice mis residencias, me fui a un área de calidad en una empresa. Pues obviamente en el área de calidad utilizas mucha estadística. La única materia que yo saqué 10 de la carrera fue probabilidad de estadística. Entonces como que el destino ahí me fue diciendo varias Vas, cositas. vas para allá. Luego me metí aquí a la maestría en ciencias de metalurgia. Apliqué un diseño de experimentos. Ahí me ayudó un poquito el doctor Israel, él es experto en diseño de experimentos. Ahí le movimos, le hicimos.
luego desarrollamos un software, me gustó mucho eso, lo que es el diseño de software, la parte de computación y demás. Allá va otro tema, o sea, ya vamos hablando de 3 temas ahorita: metalurgia, computación, estadística. Me meto aquí al doctorado y empezamos a crear empiezo a conocer lo que son los procesos estocásticos. Ya estamos hablando de la probabilidad de más alto nivel. Y estoy acabé mi doctorado con un diploma de ciencia de datos. Entonces ahí tenemos varias fuentes. ¿A qué me quiero especializar? Una vez se lo platiqué, no me acuerdo si a ti o al doctor Israel, que me gustaría que en mí fuera un perfil muy especial, aquel metalúrgico en el país que sepa procesos estocásticos y que a la vez sepa inteligencia artificial. Sería un perfil muy único. Creo que la parte de investigación, o porque es uno de los trabajos más bonitos, es de que uno siempre crece. No importa lo que está haciendo, está creciendo. La inversión más importante es en tu sabiduría, en tu conocimiento, y lo bueno que ahorita tengo para escoger. En lo, en la proyección inicial me voy a ir a hacer o es el interés, hacerme un postdoctorado en el IMAS, en la UNAM, que ahí no es tanta matemática pura, ya es matemática aplicada. Mucho de lo que hacemos aquí en el equipo de trabajo. Este, no voy a dejar la metalurgia porque pues, es un área de expertise. Estudié 6 años, 8 años, como para dejarla, ¿no? Pero creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Creo que el grupo de trabajo que haces tú con el doctor Israel, hemos desarrollado perfiles muy interesantes. A lo mejor me voy a especializar en ciencia de datos. Eso lo estoy dejando ya, como que estoy declarando mi voz de guerra ahí. Me voy a especializar en ciencia de datos porque creo que es lo que hace falta. En la parte de matemáticas voy a seguir, me está gustando mucho, pero creo que se puede hacer una mancuerna enorme uniendo estos puntos, estas zonas, estas áreas de especialidad, porque creo que estoy creando un perfil único en el país de lo que sería estos procesos estocásticos, la simulación, técnicas de caracterización metalurgia y demás. Creo que es un perfil muy interesante que me está gustando y agradando mucho. Obviamente hay muchos proyectos que seguir. Por ejemplo, con el doctor Israel tenemos por ahí unos softwares que todavía ya le vamos a entrar a inteligencia artificial, ya de tajo. Sí. Seguimos con procesamiento de imagen. Por aquí dando clases, tengo la dicha, y porque mi perfil dio, así, les juro que fue muy chistoso. Me dan el diploma de ciencia de datos y me llaman a 3 días después: oye, ¿puedes dar esta materia de especialidad? Porque creo que eres el único en el TEC que la puede dar porque tiene el diploma. Entonces me dan una materia de especialidad que se llama análisis de datos para la carrera de ingeniería industrial. Entonces, pues ya es un mundo de estadística como tal. Y pues me agrada mucho esta zona en donde estoy. No es una zona de confort, pero es una zona en donde me agrada cómo me estoy desenvolviendo. Me gusta mucho también la docencia. Creo que tengo un gran ejemplo aquí, que es el doctor Israel, no porque me haya ayudado, sino porque como maestro, no sé si está la palabra tutor. Tutor, yo soy un Tutor, coach. coach, ándale. este, como dato curioso, también soy coach deportivo. Me gusta mucho esa formación humana, pero por ejemplo, he aprendido mucho al doctor Israel, que es de los profes que están ahí ayudándote, y esa es la palabra clave: ayudándote. Me gusta mucho el servir a la gente, el ayudarles en los problemas que tengan, y todo va de la mano. Entonces creo que tengo un área de crecimiento muy, 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 muy grande. Bueno, Baet, pues ya estamos por terminar esta plática, ya estamos en la recta final, pero nos gustaría tener tu impresión acerca de esta dinámica de discutir un paper. ¿Cómo te sentiste en esta discusión? Bueno, pues obviando pues de que los conozco a ustedes, que les tengo mucha confianza, me sentí muy a gusto. Creo que este tipo de ejercicios, como abren ustedes el conocer a la gente, el paper, el investigador que hay detrás, aporta mucho. Ahorita nos encontramos en la situación de investigación en México, ciertos criterios que como investigador o te subes a la nave o te subes a la nave, porque si no, no eres competitivo. Y con eso, y ser un investigador en México no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero creo que el primer aspecto importante aquí es el trabajo en equipo. Se nota que aquí tenemos
un equipo bien armado. A pesar de muchas dificultades, siempre sale la chamba, siempre se hace. Este tipo de dinámicas son muy amenas porque luego como investigadores nos metemos no, nomás hay que escribir paper, nomás hay que hacer esto, que mi tesista, que demás, y demás. Este, entonces, este tipo de dinámicas te da pie a algo que manejamos en el equipo de trabajo, que fue esa infraestructura de trabajo que tienes. Eso, el no nomás publicar por publicar, darle otra vida a tus trabajos, darles una discusión. ¿Por qué? A mí siempre me ha gustado mucho, hace poco vi la película de Oppenheimer, Ujú. este, cómo antes los científicos se podían sentar a platicar, a tomar un café. Me gusta tu investigación por esto, ¿cómo le hiciste para esto? Y yo creo que este tipo de ejercicio es lo que falta. Comúnmente decimos que divulgación nomás es ir a congresos. Yo en mi estancia doctoral, pues yo sí levanté la mano y dije, yo quiero ir a un congreso de ingeniería, que fue el SOMIM, fui. Quiero ir a un congreso de computación, que fue por la Sociedad Mexicana de Computación. Y fue un congreso de matemáticas, que fue por la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Entonces, eh, perspectivas de la ciencia muy diferentes, muy amenas. Cada área trata de aportar a la ciencia o al conocimiento algo, pero creo que no convergen tanto como un espacio así en donde podemos estarlo grabando, platicando de manera más amena, porque vas a un congreso y pues obviamente te pones nervioso, gente desconocida viéndote, a veces te preguntan, a veces no, depende mucho de ti cómo prepares el tema, pero aquí existe un factor humano que es esa plática, ese desarrollo del tema, cómo lo haces, con que también vas los resultados. Y yo creo que en ese sentido el científico en México pues debe explotar ese tipo de trabajos para que poco a poco se desarrolle y potencialice. Yo creo que ya se quedó atrás mucho el estereotipo del científico que nomás se encerraba en su laboratorio e investiga cosas. Creo que en el país se investigan muchas cosas, muchas muy interesantes, y este espacio, pues en particular, este formato, yo creo que va a abogar para que poco a poco sea más ameno y más cercano a la gente. Vaya, ahorita me sentí como dando una clase, pero sin el rigor de poner una calificación, de decirle, estate quieto ya, Sí. de ya se durmió otra vez mi cuate allá, otra vez no vino. Entonces, es muy ameno y los felicito por la creación de este espacio. Muchas gracias, Baet. Voy a tomar algunos puntos de los que mencionaste. Es cierto que ahora la vida de un investigador es muy diferente. Yo desde pequeño he tenido un acercamiento con doctores de otra área completamente, de la parte de antropología y humanidades. Y ahora como doctor lo veo y digo, híjole, es complicado, si te tienes que subir al, al, al tren de la dinámica que te van marcando, ¿no? Afortunadamente este grupo de trabajo ha crecido, bueno, tenemos algunos años de ir creando este grupo de trabajo y hemos coincidido en que siempre llegamos, nos saludamos, nos sentamos. Y de las primeras cosas que aquí el doctor hace, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? Y yo traje galletas y yo traje esto y lo otro y empezamos a platicar el cómo estás, el qué has hecho, cómo vas. Le entramos al trabajo, volvemos a retomar bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo nos volvemos a ver? Tal, tal, tal. Y nos despedimos, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que quisimos como tomar para este podcast, aparte de verlo, la parte de lo que uno publica, de lo que uno trabaja, pero nos ha funcionado. Los invitados anteriores hemos tenido la facilidad de platicar, lo han expresado de sentirse a gusto, de que el tiempo se va rápido. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Agradecerte este espacio. Eh, Obviamente que nos ayudes a difundir no solamente tu capítulo, sino el podcast en general, los capítulos anteriores y los que vienen con tus alumnos a los que les das clase, con los jóvenes
que la haces de coach y pues darte a conocer no solamente como coach ni como maestro, sino como investigador y como persona, porque pues, es lo que transmites también aquí, ¿no? Entonces te pedimos de favor eso, ¿no? ¿No? Claro, ya saben, ahorita va a estar grabado, ya saben que una asistencia viendo el video. Un like. Y fíjate, retomando un poquito más de Sí. tiempo, fíjate que este tipo de dinámicas van a hacer falta, este tipo de programas, a lo mejor para un público un poquito más maduro, que somos ya los investigadores, yo a veces, pues, si no salgo con mis chistes, pero yo haciendo, ahora que fue mi acto recepcional, yo haciendo esa pregunta filosófica, ¿por qué me dediqué a esto? Me di cuenta que crecí con una programación en la tele en donde veía cosas científicas. Me acuerdo el antiguo Discovery Channel, me encantaba verlo. Me acuerdo un programa en Discovery Channel Kids, algo así se llamaba, y el programa se llamaba Mecánica Popular para Niños. Creo que era un programa Sí, más Sí. español Sí, sí, sí. sí, sí. y te explicaban cosas del mítico el mundo de Big Man, que ese me Claro. fascinaba, ese no me lo perdía en la Sí, yo primaria, del laboratorio de Dexter, de History Channel antes, oye, ahorita hablan de cosas más, de ocultismo, Exactamente, pero, esoterismo y ocultismo. pero, pero bueno, creo que al final ese tipo de ver, de notar, de observar en la tele, denotó algo en mí que ya muchos años después, pues hizo erupción. Y yo creo que también este espacio, pues, va a promover. Quién sabe, aquel alumno que ve este programa diga, pues, como que hacen cosas interesantes, ¿por qué será esto? No le entendí, pero me voy a poner a investigar por qué hablan de esto. Este, Uno no sabe cómo va a impactar a las personas. Y yo creo que desde ese punto de vista, uno aporta hasta en la sociedad, encaminar a darles una profesión, encaminar a darles un motivo para seguir estudiando. Lo dije ahorita, o sea, ser investigador es una de las profesiones, o para mí es la profesión que más beneficio personal te trae. ¿Por qué? Porque formas gente, primero, divulgas conocimiento, segundo, pero lo más importante, el conocimiento se te queda para ti. ¿Y en qué otra parte del mundo te pagan, o en qué otro empleo te pagan para que tú aprendas? Va a ser conocimiento que se te va a quedar a ti y que conforme tú vayas impactando más vidas, yo creo que es de las cosas que los investigadores tratamos de hacer, ir creando un mundo mejor cada vez, a través de nuestras investigaciones, a través de resolver problemas. A lo mejor es un tema matemático, pero a lo mejor el día de mañana me meto un problema de energía, o sea, de sistemas de energía en el mundo, no sé, cosas así uno no sabe. Yo creo que es lo bonito de ser investigador, que puede virar, ser dueño de su destino, y yo creo que eso es lo interesante. Bueno, doctor Vázquez, doctor Prado, pues todo llega a su final. Ya se acabó esta plática del día de hoy. Solo restaría despedirnos. Doctor Vázquez, ¿se puede despedir de nuestra audiencia? Claro que sí. Bueno, querida audiencia, alumnos, que yo sé que van a ver esto, les agradezco que vieran este podcast, este espacio. Espero estar aquí pronto. La temporada 2, ya la dijimos. Vamos a estar por 3 aquí. y 4. 3 y 4. 3 y Y 4. unas 5, nos vamos a inventar ¿Por algo qué por ahí. no? ¿Por Sí, qué no? claro ¿Por qué que no? sí. Pero por aquí vamos a estar. Les agradezco el espacio y a la audiencia que nos escuchó el día de hoy. Doctor Prado, Sí, pues nuevamente, doctor, muchas gracias por un capítulo más. Baed, doctor Baed, gracias por tu asistencia, por compartirnos un poco de muchas matemáticas de tu trabajo, un poco de vida, de experiencia, y esperemos tenerte nuevamente por aquí. Y al público, pues, que siga escuchándonos y viéndonos. bueno, muchísimas gracias por asistir a este espacio de divulgación científica, discusión y resultados. El DOI del paper y los ORCID de los investigadores se encontrarán en la descripción de esta publicación. Muchísimas gracias. Hasta luego.